Tiene la palabra la diputada Verónica Mato. Muchas gracias, señor presidente. Bien, nosotros nos vamos a referir a los artículos 222 y 223 y luego al 301. Con respecto al artículo 222 y 223, que es el que establece el plazo de lo que los trabajadores tienen para reconocer los años de servicios previos a abril de 1996 y que el diputado Olmos previamente estuvo hablando, en el cual se establece que si la persona tiene más de 60 años al 1 de junio del 2023, entonces tiene 2 años a partir de ahí, es decir, hasta mediados de 2025. Si la persona tiene más de 55 y menos de 60, a junio de 2023. Entonces, ahí puede justificar entre mediados de 2025 y mediados de 2027 y así sucesivamente. Esto que obviamente he leído es una cosa como súper compleja y uno tiene que ver con los derechos, ¿no? Esto que queda como encapsulado ahí, arrinconado en estos articulitos, tiene que ver con los derechos en el sentido de que justamente las personas que tienen más dificultades en cuanto a la formalidad, en cuanto a poder declarar sus servicios de trabajo, su historia laboral, son las personas que tienen trabajos más precarizados y que generalmente son las personas más pobres. Y por otra parte, un sector que también está afectado en esto, y lo hemos escuchado en la comisión, fue el de las trabajadoras domésticas, que específicamente nos hablaron de dificultades que tenían para poder tener testigos, ¿no? Es muy difícil específicamente en el trabajo doméstico poder atestiguar, porque nos decían que muchas veces, más allá de que ellas dedican muchísimo tiempo de su vida y trabajo al cuidado en una casa, quizás después, cuando dejan de formar parte, hay ciertos derechos que no se contemplan y quedan sin que esos años se puedan computar. Es muy interesante, invito a todos y a todas que lean la comparecencia de las trabajadoras domésticas. Y en ese sentido, nosotros creemos que específicamente estos dos artículos perjudican a las mujeres por el hecho de que son, más allá de lo que hablaba con respecto a las trabajadoras domésticas, las mujeres somos la que tenemos más trabajos precarizados, más trabajos informales y todo esto, además, ¿no? Consultando con el BPS, ¿no? Se decía, bueno, la necesidad de hacer una campaña para que la gente se enterara, que el tiempo que tiene. Y hay que ver que justamente muchas de las personas que están en estas situaciones, ¿no? que les cuesta más poder acceder a esto, son las que la información no les llega. Entonces, además, el Estado está poniendo unos artículos, ¿no? Una normativa en la cual además tiene que hacer todo un trabajo para
que la gente se pueda enterar de su acceso de derechos, y cuando esas personas a su vez están en un lugar de más precariedad. Entonces consideramos que estos artículos específicamente son un sinsentido, no se justifica. Y por otro lado, la sesión de ayer, ¿no? Se hablaba de la gente, un diputado hablaba, bueno, de la gente que uno recorría, de las distintas gentes. Yo quiero poner un ejemplo en una recorrida por la ciudad de La Paz, que, bueno, nos encontramos con un señor, en realidad, que estaba caminando por la calle y nos empezó a contar, ¿no?, sobre toda su situación en la cual había trabajado desde que tenía, dice, yo trabajé desde que tengo 8 años, ¿no? Era un señor ya un adulto mayor. Y la verdad dice que yo no accedí a una jubilación, estoy esperando por alguna pensión, y porque la verdad que todos esos años que yo trabajé, muchas cosas fueron changas, muchas cosas estaba en negro, y la verdad que no tengo esos años. Y yo trabajé toda mi vida. Y la verdad que ahora, con suerte, voy a poder conseguir esa pensión. Entonces, consideramos que estos artículos, particularmente, no contemplan estas dificultades de la gente, de las distintas gentes, ¿no? Capaz que contemplan otras, de otras gentes, pero de estas, no, que son la gran mayoría del pueblo uruguayo. Y, por otra parte, cuando preguntamos sobre este tema, sobre estos artículos, a la delegación del Banco de Previsión Social, ¿no?, sobre estas dificultades, el presidente del banco nos decía, por supuesto que puede haber opciones, y capaz a otra delegación se le ocurre una idea que no se le ocurrió a los redactores. Estaba refiriéndose a esto, ¿no? Y es mejor. Pero este es un modelo que busca cumplir con un pendiente del año 96, y es que las personas tengan registrada su historia laboral completa. Y entonces nos decía, ustedes saben que ahora en el hall del Banco de Previsión Social hay terminales de autoayuda en las que, poniendo la cédula, te llevan impresa la historia laboral completa. Hoy en día hay tecnología que permite obtenerla en 5 minutos y no tener que esperar a ser convocado por el banco, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer, y nos pone el ejemplo que se hizo en el Prado. Dice él, la consulta es un trámite, ¿no? Y se pregunta quién más que nosotros quisiera que las personas tengan la historia registrada y poder contar con la realidad al instante. Bien. Esto obviamente evidencia, y sucedió cuando vino el presidente del BPS, que se vive en otras realidades, ¿no? Lo evidencia. Ojalá ese señor que yo decía que nos encontramos en La Paz, y también nos encontramos en la ciudad de La Paz con otras personas que nos relataron situaciones similares, puedan acceder con facilidad al hall del BPS, tomarse un ómnibus, 2 ómnibus y hacer todo ese trámite. Ojalá estuviéramos hoy en este Uruguay, no lo estamos.
La diputada Micaela Melgar le otorga una interrupción a la diputada Matos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Luego quiero hacer referencia al artículo 301, que hace relación a la Comisión Técnica de Dependencia de Cuidados. Ya hemos hablado de que este proyecto de ley no contempla la dimensión justamente de los cuidados. Y muchas veces se nos dijo que, bueno, que esto era, por lo menos, bueno, estaba este artículo y que, bueno, que la ley iba por otro lado. Pero obviamente este artículo es una demostración más que en realidad el tema específicamente de fondo, de importancia del sistema de cuidados y su impacto en las trayectorias laborales de las mujeres y además en la vida y en el impacto de las personas con discapacidad, las niñas, niños del Uruguay y de las personas mayores, no se ha puesto en cuenta en este proyecto. Y este artículo es una demostración más de eso. Distintas delegaciones vinieron al Parlamento y específicamente la Red Procuidados nos habló en las dos comparecencias, tanto en Senado como en diputados, de la importancia que tenía para el país seguir esta línea del sistema de cuidados. Y por otra parte, incluso en una conferencia que nosotros asistimos y que parte del Poder Ejecutivo del Uruguay asistió, también se decía que, bueno, se estaban continuando con todas las políticas porque hoy en América Latina y el Caribe hay una línea de políticas con respecto al sistema de cuidados. Y en el Uruguay se legisla una reforma para el futuro con una mirada del pasado, por lo menos en nuestra opinión. Y quiero leerles de la delegación que vino de ONASPU, la presidenta Estela Ovelar, que nos decía, ¿no?, que nos hablaba de la importancia de seguir trabajando sobre esto, ¿no?, sobre la ley de sistema de cuidados, y nos decía también que bueno, que hay que corregirla. Obviamente que hay que establecer políticas, legislación con respecto a esto, pero nos decía, crear una comisión para estudio de una ley ya aprobada y que estaba de alguna manera en parte de esa ley implementada, se pregunta, ¿no es duplicar o triplicar acciones, detener el tiempo en la necesidad real de dar cumplimiento? Y en ese sentido nos decía también que tenemos la necesidad de que el niño o el adulto que precisa del cuidado en el punto de vista laboral, inserto
en el asistente personal, en la seguridad social, pero también en la protección de la mujer, porque principalmente las que cuidamos son las mujeres, somos las mujeres. En realidad, simplemente este artículo nosotros consideramos, y lo han dicho otras delegaciones, esta delegación claramente, que esto no hace otra cosa que entorpecer de alguna forma el trabajo y no dinamizarlo como se debería hacer, ¿no? Que haya un artículo que en ese sentido diga cuidados y sistema de cuidados. Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente.